Shalom amigos y amados, Shalom, aquí estoy una vez más. Bueno, bendiciones para todos aquellos que a través de este medio me puedan estar observando y por supuesto para continuar con este tema que hemos venido desarrollando, del cual este es el cuarto video de este tema que lleva por nombre las tres categorías de seres humanos que existen realmente ante la mirada, ante el Abacadosh, ante el Creador de los cielos y de la tierra y del mar. Ese es el nombre de este tema. Lo prometido es deuda, tal como lo había dicho. Bueno, aquí estamos cumpliendo con ese compromiso de dar a conocer la tercera categoría de seres humanos que existe ante la presencia del Creador de los cielos y de la tierra. Aquellas personas que apenas con este video se están comenzando a conectar con estas charlas, estas videoconferencias. Mi recomendación para que se pueda ubicar en contexto es que vaya a los videos anteriores que tienen que ver con el tema de las tres categorías. Ya llevamos 3 videos con este, es el cuarto. El primero se llama Los Benei Noah, o la descendencia de Noé o la humanidad, con el profesor su servidor Ramírez Ben Israel. La segunda categoría, que está en el segundo y tercer video, ¿verdad?, que lleva por nombre Los Benei Abraham, que es la segunda categoría. Y este que es el cuarto video y que lleva por nombre Los Ben Israel, que es la tercera categoría. Con este cuarto video estaremos cerrando este ciclo de videoconferencias que he venido desarrollando para poder dar a conocer a todas aquellas personas una verdad, una realidad que la inmensa mayoría de la humanidad, vamos a decirlo así, y de muchas sinagogas, que inclusive son seguidoras de nuestro maestro Yahushua HaMashiach, ignoran estos conceptos, ignoran estos temas, ignoran esta realidad. Y aquí, bueno, es mi deber como profesor de historia y como hermano en la fe de Israel, dar a conocer esta verdad, estos conceptos, estas verdades que son cruciales, que son vitales y que son para la redención, óigalo bien, de las almas. Bueno, me presento nuevamente, mi nombre es Ramírez Ben Israel, profesor de historia titulado, ¿verdad? Para aquellos que no lo sepan, los que me conocen saben que no miento, saben que digo la verdad. Y bueno, tengo la licenciatura o la autoridad para poder hablar con propiedad de en cuestiones históricas y, por qué no, también desde el punto de vista geográfico. Bueno, mis amados, vamos a dar inicio a este tema, ¿sí? No sin antes quiero saludar primeramente vamos a bendecir al Todopoderoso por permitirnos grabar este video. Bendito sea su nombre, el nombre del Todopoderoso, misericordioso y clemente, Yahuwah, creador de los cielos, de la tierra, del mar, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, Elohim de Jacob y Padre de nuestro Adón, Yahushua HaMashiach. Bendecimos tu nombre, Padre. Y saludo a todos aquellos que me pueden estar escuchando y viendo, a mis hijos tanto biológicos como espirituales, a mis familiares, a mi amada madre y a todas aquellas personas que puedan tener la oportunidad de ver este video. Mis amados, vamos a entrar en materia. Habíamos venido tratando el tema de las tres categorías. Independientemente de la condición social, de la raza que tenga el individuo, independientemente de su raza, de su condición económica, de su sistema de creencia, así no la tenga, así sea ateo, ¿verdad? Independientemente de que crea o no crea, independientemente de sus filosofías de vida o conceptos ideológicos, de lo que sea, existen únicamente 3 clases de individuos, 3 clases de seres humanos ante el Creador de los cielos, de la tierra y del mar y de todo lo que existe en ellos. Esas 3 clases de seres humanos, a manera de síntesis, de manera muy resumida, muy puntual, dijimos que la primera categoría son los Benei Noah. El concepto Ben significa hijo, un término hebreo que significa hijo, Benei, hijos, los Benei Noah, los hijos de Noé, es decir, la humanidad. Esa es la primera categoría dentro del concepto de Benei Noah o descendencia de Noé, ¿verdad? Existe una clasificación que son los justos de las naciones, dentro de esa misma categoría.
y que independientemente de que la descendencia del Noé sean justos de las naciones o no lo sean, independientemente, para esa categoría existen o aplican 7 mandamientos noédicos. Siete mandamientos noédicos, 7 mandamientos a través de los cuales serán juzgados la descendencia de Noé, la humanidad, y por supuesto esa clasificación que existe allí, esa subclasificación que existe allí, que son los justos de las naciones. Esto de los 7 mandamientos noédicos está plasmado en la Torá, ¿verdad? No son invenciones mías. Los que conocen de judaísmo saben que es así, como lo estoy diciendo, ¿no? Y los que quieran ubicarse en el contexto de este tema, vayan al primer video. Es mi recomendación. No voy a llover sobre mojado para ganar tiempo. La segunda categoría, ¿verdad?, que hablamos son los Benei Abraham. Los Benei Abraham, o hijos de Abraham, o linaje de Abraham, también se le puede llamar linaje de Abraham, según la promesa, como ya dijimos. Los que quieran ubicarse en ese contexto, ¿verdad?, también pueden ir al segundo y tercer video que lleva por nombre los Benei Abraham. Ahí se van a ubicar. Sobre estos, estamos hablando de quiénes son. Estamos hablando de que todas aquellas personas que vienen de las naciones, que no son nacidos de vientre judío, que no son judíos de nacimiento, y que vienen de las naciones, son los extranjeros que vienen de las naciones al conocimiento de la Torá por los méritos de Yahushua HaMashiach, ¿verdad? Y por los méritos de Yahushua HaMashiach, como enseña la Escritura, como enseñan nuestros libros autoritativos como el Brit Hadashah, y como lo podemos entender, estudiar y corroborar allí en nuestros libros autoritativos del Brit Hadashah, como es el Nuevo Testamento. Y allí, bueno, esta diferencia entre Benei Noach y Benei Abraham, una de las principales diferencias es que los Benei Noach no tienen conocimiento absoluto de Torá, y mucho menos de un Mesías, mientras que un Benei Abraham, que es de las naciones, viene de la idolatría, llega a tener conocimiento de Torá, y por ende de Yahushua HaMashiach, porque es a través de sus méritos que llega al conocimiento de la Torá, porque es a través de los méritos de Yahushua que ya llega al conocimiento del Eloah de Israel. Y por supuesto va a tener parte en la primera resurrección, porque está identificado con Yahushua HaMashiach, el Melech de Israel, el rey de Israel. Esa es una de las principales diferencias, que los Benei Noach no resucitarán en la primera resurrección, sino en la segunda resurrección, mientras que los Benei Abraham sí tendrán parte en la primera resurrección. Y quiero hacer rápidamente la aclaratoria: esto no significa que los Benei Noach, por el hecho de resucitar en la segunda resurrección, no tendrán salvación, no tendrán oportunidad de vida eterna. Claro que sí, pero eso va a depender, por supuesto, si es un justo de las naciones o no lo es. Todo esto lo tratamos en el primer video, en el segundo video y en el tercer video. Vuelvo y repito, para no llover sobre mojado. Porque el tema que nos atañe en este cuarto video es los Benei de Israel, que es la tercera categoría de seres humanos que existen ante la mirada del Creador de los cielos, de la tierra y del mar, y de todo lo que existe en ellos. Entonces, bueno, de manera que, ya entrando, ¿quiénes son los Benei Israel? Los Benei Israel, y prefiero llamarle así Benei Israel, es decir, hijos de Israel. ¿Y quién era Israel? Jacob, ¿verdad?, quien posteriormente se le cambia su nombre a Israel, y ahora te llamarás Israel, dice la Torá. Y los Benei Israel, es decir, los hijos de Israel, y por ende de Jacob, él tuvo 12 hijos, son las 12 tribus, de Israel. Esos son los Benei Israel. Entonces, ¿dónde se habla de ellos? ¿Dónde existe ese concepto? ¿De dónde surge el concepto de Benei Israel? ¿Y por qué Ramírez Ben Israel, que le está hablando, su servidor, quien está grabando para transmitir posteriormente para usted en el nombre de Yahushua, de dónde saca ese concepto? ¿Por qué yo prefiero decir Benei Israel y no Benei Judá o Benei Yahudá? Bueno, hay razones escriturales para yo enseñar esto, hay razones escriturales para yo afirmar esto, y lo vamos a ver y lo vamos a verificar. Recuerde que el concepto de Benei Israel o los Benei Israel
tienen una diferencia, si se quiere, una diferencia de los Benei Noach y una ligera diferencia de los Benei Abraham, es porque una de las cosas principales que los va a distinguir, o nos distingue, mejor dicho, es la circuncisión en el prepucio. Y quiero de antemano decirles, la circuncisión en el prepucio de la carne no salva a nadie, absolutamente, no es para salvación. Y esto hay que dejarlo claro de antemano. La circuncisión en el prepucio de la carne para los Benei Israel, ¿verdad? Para los hijos de Israel, para las 12 tribus de Israel, es una condición de un pacto, sencillamente, de un pacto muy especial, muy en particular. Porque, y eso lo vamos a ver allí descrito en Bereshit, en Génesis capítulo 17. En Génesis capítulo 17, mis amados, el todopoderoso Yahuwah, todopoderoso, misericordioso y clemente, el creador de los cielos y de la tierra, bendito su nombre, establece un pacto, concerta un pacto con nuestro padre Abraham. En ese pacto se va a caracterizar por muchos tópicos, van a salir a plasmarse muchos compromisos, tanto de parte de nuestro Padre Celestial Yahuwah, el creador de los cielos y de la tierra, como de parte de nuestro padre Abraham y su descendencia. Va a haber un convenio de lado y lado, de parte y parte. Y las características de este pacto que se encuentra registrado en Génesis, Bereshit capítulo 17, a manera de síntesis, lo voy a decir, de manera muy resumida, de manera muy puntual, son las siguientes. Para comenzar, tenemos a nuestro padre Abraham de edad de 99 años. Nuestro padre Abraham tiene la edad de 99 años y está todavía sin circuncidar a esa edad, cuando va a llevarse a cabo ese pacto entre el creador de los cielos y de la tierra y nuestro padre Abraham. Y una de las características de ese pacto es que lo primero que se hace es que nuestro Padre Celestial le cambia el nombre a nuestro padre Abraham. Anteriormente, antes de este pacto, se llamaba Abraham, y en este pacto se le cambia el nombre a Abraham. Esa es la primera característica de este pacto, una de las cosas principales, mejor dicho, que ocurre en este pacto, que se va a dar allí en Génesis capítulo 17. El pacto que se concerta entre Yahuwah y Abraham es que se le promete, el Padre Celestial se compromete con Abraham en que él sería, o mejor dicho, le promete que él va a ser padre de muchedumbres. Es una de las principales características o promesas en ese pacto, o compromisos de parte del Creador de los cielos y la tierra, que le promete a nuestro padre Abraham que será padre de muchedumbre de gentes. Otra cosa que se le promete es que se le multiplicará en gran manera. Se le dice también que naciones saldrán de él. Óigame bien, naciones, no que una nación, sino naciones saldrán de Abraham, nuestro padre, Avino Abraham. Naciones saldrán de él. Se le promete que el pacto será perpetuo por todas sus generaciones. Este pacto, con todas sus características, se va a identificar porque va a ser perpetuo. No va a variar en lo absoluto, en lo más mínimo. No va a variar en lo más mínimo. En ninguno de sus detalles va a variar jamás, porque va a ser un pacto perpetuo. Es una de las características fundamentales de este pacto. Además de eso, bueno, es que se le promete que él y su descendencia heredarán la tierra de Canaán. Esto es fundamental también en este pacto. Se podría decir que es una de las principales, o se podría decir que es la razón de ser de este pacto. Así de sencillo, es la razón de ser de este pacto, que se le promete a nuestro padre Abraham y a toda su descendencia que heredaríamos la tierra de Canaán, es decir, Eretz Israel, la tierra de Israel, lo que era anteriormente Canaán, ¿verdad? Y Yahuwah, el creador de los cielos y la tierra, bendito su nombre, se compromete en que sería nuestro Eloah por siempre. Sería nuestro Eloah por siempre. ¿Cuáles son los compromisos de parte de nuestro padre Abraham al respecto? Por un lado, ya mencionamos cuáles eran los compromisos del creador de los cielos y la tierra. Ahora vamos a ver cuáles son los compromisos de nuestro padre Abraham en ese pacto y por ende de su descendencia, de nosotros, su descendencia. Es que lo principal es que todo varón
primero se va a circuncidar. Dice así: todo varón sería circuncidado en el prepucio de la carne, dice la Torá. Obviamente, esta circuncisión en el prepucio de la carne simboliza también a su vez la circuncisión en el corazón, obviamente, pero no significa en lo absoluto, como algunos enseñan, de que la circuncisión en el corazón, como está simbolizada por la circuncisión en el prepucio de la carne, sustituye a la circuncisión del prepucio de la carne. No, porque en este caso se estaría violando el pacto. Y recuerde que el pacto es perpetuo. El pacto no va a cambiar jamás, como lo enseña la Torá, en ninguno de sus detalles. No va a cambiar jamás, porque el Todopoderoso no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. En él no hay cambios ni sombra de variación, dice la Escritura, y eso hay que tenerlo claro, como una premisa. Eso hay que tenerlo como una constante, siempre. Que los pactos es para cumplirse, que los pactos por definición no cambian, que los pactos por definición no cambian ni se alteran, son pactos, simple y llanamente. Y bueno, una de las principales características por parte de nosotros, de Abraham y su descendencia, en ese pacto, es que todo varón sería circuncidado en el prepucio de la carne. Todo varón sería circuncidado en el prepucio de la carne, y esto será por todas las generaciones, dice la Escritura, por todas las generaciones. ¿Ve? Ahí lo confirma la Torá y lo vamos a leer más adelante, de manera que será perpetua, así como el compromiso de Yahuwah sería perpetuo en cuanto a sus puntos a cumplir, ¿verdad? Y la circuncisión en la carne de nuestro prepucio será la señal de ese pacto. Así como todo pacto, todo contrato, todo convenio se firma, y en algunos casos habían convenios que se firmaban con sangre, en este caso ocurre de esa manera. Este pacto se firma con sangre. ¿Cuál sangre? La que sale cuando se retira el prepucio de la parte genital masculina. Cuando se retira el prepucio de la parte genital masculina, sale sangre, y vaya que sí sale sangre, ¿no? Como que se lo digo yo por experiencia propia, Entonces, es una señal. La circuncisión va a ser una señal identificativa de ese pacto. Y un pacto que se ha caracterizado por todo lo que venimos diciendo. Así que bueno, para corroborar lo que acabo de decir, vamos a un escrito está, vamos a la Torá, simple y llanamente, para que no vayan a decir por allí que el profesor Ramírez Ben Israel se está inventando algo por allí. Entonces vamos a Bereshit, a Génesis capítulo 17. En Génesis capítulo 17, desde el verso 1 en adelante, vamos a leer que Abraham, nuestro padre, tiene una edad de 99 años, cuando se le apareció Yahuwah y le dijo: yo soy el Eloa Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Eloa habló con él diciendo: he aquí mi pacto contigo. Es decir, esta va a ser mi parte del convenio, estos van a ser mis compromisos, lo que a mí me toca cumplir, vamos a decirlo de esa manera. He aquí mi pacto contigo, versículo 4. Y serás padre de muchedumbre de gentes. No se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. No dice que haré una nación, sino naciones de ti. Haré naciones de ti. Y establecer mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Eloa y el de tu descendencia después de ti. Versículo 8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Eloa de ellos. Dijo de nuevo Eloa a Abraham: y en cuanto a ti, es decir, esta va a ser tu parte, Abraham. Esto va a ser lo que te corresponde ahora a ti cumplir, y a ti y a tu descendencia, no solamente a ti únicamente, sino a toda tu descendencia. Vamos a ver cuáles son las partes de nuestro convenio a cumplir. Dijo de nuevo a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tus descendencias después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros.
Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio. La carne de vuestro prepucio. Está hablando del órgano genital masculino, ¿verdad? La carne de vuestro prepucio. Circuncidaréis la carne, pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne, literalmente hablando, ¿verdad?, por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, óigalo bien, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado el pacto. Aquella persona incircuncisa, aquel varón que no cumpla con esta parte del convenio, será cortado de su pueblo porque ha violado mi pacto, dice él. De manera que esto es literal. De manera que estamos hablando de una circuncisión en la carne en la carne del prepucio, por pacto perpetuo. De manera que aquí nos estamos dando cuenta que una de las cosas principales que va a distinguir a un Bené Israel, a un hijo de Israel, y más adelante vamos a darnos cuenta que es Bené Israel y no Bené Judá, es que estarán circuncidados, es decir, los que pertenezcan a alguna de las 12 tribus de Israel, que estamos dispersas entre las naciones, como enseñan los profetas y como enseña nuestro mismo Rebbe, nuestro mismo maestro Yahushua HaMashiach Melech Israel, que las 12 tribus estamos todavía en el exilio, estamos entre las naciones todavía y estamos saliendo de ese proceso de asimilación. Ahora bien, esto del caso es que nuestro padre Abraham, ¿verdad?, se le encomienda cuáles son las condiciones que debemos cumplir. Y una de las condiciones es esa, precisamente, que es una de las características principales que va a distinguir a un Bené Israel de un Bené Abraham y por ende, más todavía, de un Bené Noah, que es la circuncisión en el prepucio. Porque una de las condicionantes, como acabamos de leer allí, para que un Bené Israel pueda heredar la tierra de Canaán es que debe estar circuncidado en el prepucio de la carne. El varón que no esté circuncidado en el prepucio de la carne ha violado mi pacto y será cortado de su pueblo, dice el Todopoderoso, misericordioso y clemente. Será cortado de su pueblo. Ahora bien, ahí acabamos de leer eso. Ahora, ¿dónde podemos ver reflejado este concepto de Bené Israel? Bueno, uno de los textos de la Torá por excelencia, donde vamos a ver reflejado el concepto de Bené Israel, y que está hablando de las 12 tribus de Israel, y que está hablando de esos hijos de Israel, que obviamente todos los 12 hijos de Israel y su descendencia, por ende, todos eran circuncisos, todos eran circuncidados, todo varón. Cuando nosotros vamos al libro de Números, ¿verdad?, cuando nosotros vamos al libro de Números, vamos a encontrar en el capítulo, en Números, por ejemplo, capítulo 6, leemos allí lo siguiente. Vamos a encontrar el concepto, no es la única parte, en el concepto de Bené Israel. Recuerden que el concepto Bené Israel es un vocablo que significa hijos de Israel. Bené Israel es un hijo de Israel. Es un miembro de las 12 tribus de Israel, es un descendiente de las 12 tribus de Israel. Ahora bien, y no necesariamente también eran descendientes porque habían nacido directamente de vientre judío, sino también, por supuesto, también vienen a ser aquellos, Bené Israel vienen a ser aquellos que se incorporan también a través del pacto de la circuncisión. Si recordamos el concepto de judíos prosélitos, se estaba refiriendo a personas que venían de las naciones y que a través de un proceso de estudio de Torá, de conversión primeramente a la fe de Israel, al Eloa de Israel, y a través de un proceso de adquisición de conocimiento, de estudio de la Torá y de maduración espiritual, llegaba a un punto ese individuo de que podía proceder al pacto de la circuncisión.
pero primero pasaba por una escuela de Torá. Primero pasaba por una escuela de Torá. Si le era revelado poderse circuncidar, por supuesto. Ahora bien, cuando nosotros leemos en Número la bendición sacerdotal, el Birkat Kohanim, ¿verdad? Dice así, Yahuwah en el versículo 22, dice así, Número 6:22 dice, Yahuwah habló a Moshe diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, a los Benei Israel. No dice a los Benei Judá, no, a los hijos de Israel, diciéndoles, Yahuwah te bendiga y te guarde. Haga Yahuwah resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Yahuwah alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom, paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Y pondrán mi nombre sobre los Benei Israel y yo los bendeciré. No dice en ningún momento y pondrán mi nombre sobre los Benei Judá. No, Benei Israel, sobre los hijos de Israel. Ahí hay muchas cosas interesantes. Solamente con esta bendición sacerdotal podríamos sacar un tema impresionante que usted, amigo mío, que me está escuchando, que me está viendo, se sorprendería sobremanera. Pero no es lo que nos atañe en este momento, porque aquí hay cosas muy relevantes, muy interesantes, cosas que se están violando, de hecho, cosas que se están violando. Y valga esta amonestación para todos aquellos líderes de las comunidades que de alguna manera han reconocido a Yahushua como el Melech de Israel, pero que sin embargo, por seguir mandamientos rabínicos, por seguir mandamientos de hombre, están violando la bendición sacerdotal. Están violando la bendición sacerdotal. Pero vuelvo y repito, de esto hablaremos en otra oportunidad. Créeme que usted se sorprendería sobremanera de cosas impresionantes que no se están haciendo y cosas aberrantes que se están haciendo al momento de dar la bendición sacerdotal. Bueno, mis amados, pero esto es para otra oportunidad. Vamos al punto. Aquí nosotros estamos viendo reflejado el concepto ya de entradita de Benei Israel. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. No dice pondrán una contraseña sobre los hijos de Israel, no. No dice pondrán algo parecido a mi nombre sobre los hijos de Israel, no. No dice pondrán algo, qué sé yo, para que no se profane mi nombre sobre los hijos de Israel, no. Dice claramente, de manera tácita y expresa, enfática, pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, mi nombre sobre los Benei Israel. Tampoco dice Benei Judá, es Benei Israel. Esta es una de las razones principales, no es la única, créanme que son muchas las razones para yo enseñar como profesor y maestro de Torah, ¿verdad? ¿Por qué debe ser Benei Israel? Entonces ahí vemos ya reflejado el concepto Benei Israel en la misma bendición sacerdotal. Y está hablando de las 12 tribus de Israel, obviamente, porque aquí estamos hablando de Torah. Esto es el libro de Números, ¿verdad? El libro de Números. Recuerde que los libros de la Torah son Bereshit, Génesis, Shemot, Éxodo, tenemos Bamidbar, ¿verdad? Vaikra, quise decir Levítico, Bamidbar, Números, que es el que estamos leyendo, y Devarim, que es Deuteronomio, que es el quinto libro de la Torah. Aquí estamos leyendo Bamidbar, Números, capítulo 6, verso 22 al 27. Ahora bien, ¿dónde más aparece reflejado el concepto Benei Israel? Pero mi amado, ahora todos aquellos que reconocemos a Yahushua como el Melech de Israel, como la máxima autoridad en Torah, en todo Israel, sin paralelos, porque no tiene paralelos ni nadie que le haga sombra. Y un verdadero discípulo de Yahushua debe entender eso y debe tenerlo siempre presente, porque precisamente porque un discípulo no entiende y no mantiene esto presente, de que Yahushua como maestro de maestros no tiene paralelos ni nadie que le haga sombra en Torah, por no tener eso presente siempre, es por eso que están guardando mandamientos de hombre, están guardando una Mishnah equivocada, están practicando y siendo enseñados de una Mishnah equivocada, que es la Mishnah de Akiva. Yo no enseño Mishnah de Akiva, yo enseño la Mishnah de nuestro maestro, Yahushua HaMoshiach Melech de Israel. Simple y llanamente. En una ocasión,
se me presentó, yo no lo busqué, me buscó un hermano judío ortodoxo y me lo dijo, yo soy judío ortodoxo. Y dije, qué bueno, pues yo no lo soy, le dije yo no pertenezco a tu escuela, yo no pertenezco a la yeshiva de Akiva, le dije yo pertenezco a la yeshiva de Yahushua HaMashiach Melech Israel. Y con eso quedó cerrado el tema, más nada, ahí no había nada que discutir. No, porque muchas veces se le acercan a uno con un tono autoritativo y hasta cierto punto arrogante como para que uno le rinda pleitesía. No, mira, créeme, yo estoy claro. Para mí, el judaísmo rabínico no es autoridad en Torah. Mi autoridad en Torah, gústele a quien le guste y duela a quien le duela, es Yahushua HaMashiach Melech Israel. Y la Mishnah que debo seguir y enseñar es la Mishnah de él, el Brit Hadashah. En criollo, para que me pueda entender, el Nuevo Testamento dentro del contexto hebreo. No con mente cristiana, no señor, sino con mente hebrea, con mente israelita, simple y llanamente. Entonces, simple y llanamente, eso hay que estar claro. Ahora, para continuar con el tema, ¿dónde se consigue el concepto Bnei Israel? Bueno, en uno de nuestros libros autoritativos del Brit Hadashah, vayamos a Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis o Revelaciones de Yahuwah, en el libro Revelaciones de Yahuwah o Apocalipsis, nosotros vamos a encontrar allí reflejado también el concepto de Bnei Israel, donde se corrobora una vez más que es Bnei Israel, no Bnei Judá. Porque decir Bnei no es un Bnei Judá se presta para mucho. Porque para comenzar, Israel no tenía un solo hijo, Yahudá, tenía 12 hijos. Y el concepto Bnei Judá no engloba a los 12 hijos, se restringe solo a una tribu únicamente. Y eso usted tiene que tenerlo presente siempre también. Sentido común. Esta cabecita nos la dieron para que la utilizáramos, para que pongamos en funcionamiento el sentido común. Pero tristemente, muchos, por seguir mandamientos de hombre, prefieren suprimir ese don divino que nos ha sido dado, como es el sentido común, ¿verdad? Prefieren suprimirlo y seguir como borregos mandamientos de hombre. Y yo me resisto rotundamente a eso. Yo soy en ese sentido rebelde, en ese sentido soy rebelde. Nunca me ha gustado ser borrego, ni tragar entero, ni seguir mandamientos de hombre, ni mucho menos rendirle pleitesía a mortales, porque eso es idolatría. Eso es idolatría. Y a los discípulos míos, que los tengo, ya he hecho, bendito sea el nombre de Yahuwah, todopoderoso, misericordioso y clemente, ya he hecho algunas inmersiones por allí en el nombre de Yahushua, les digo eso, de entradita les digo eso: a mí no me prediques, predica Yahushua. A mí no me creas de buenas a primera, investiga todo lo que te enseño, porque si tú tragas entero, estás cayendo en idolatría. Les digo así a los discípulos que tengo por allí, ¿verdad? Digo, porque si tú tragas entero todo lo que yo digo, estás cometiendo pecado de idolatría. Por lo tanto, a quien tienes que enseñar no es a tu maestro de Torah, sino a Yahushua HaMashiach. A ese es el que tienes que predicar, realmente. Ahora bien, continúo aquí. En Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, vamos a encontrar reflejados allí no solamente el concepto de Bnei Israel, sino también vamos a ver reflejado allí el concepto de Bnei Abraham, por separados. Usted se va a dar cuenta allí. En Apocalipsis capítulo 7, mis amados, dice de la manera siguiente, desde el versículo 1 voy a leer. Después de esto vi 4 ángeles sobre los 4 ángulos de la tierra. Ahí hay otro tema también, 4 ángulos de la tierra. Ahí hay otro tema inclusive, imagínense. A veces leemos y no nos damos cuenta de cosas impresionantes que están allí implícitas. Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi a otro ángel que subía desde donde sale el sol, y tenía el sello del Eloa vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Elohim. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel, de todas las tribus de los hijos de Israel, quise decir, es lo que dice realmente. Repito, versículo 4, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus
de los Benei Israel, de los hijos de Israel. ¿Se da cuenta? Ya allí vemos el concepto de Benei Israel reflejado. Y está hablando de las 12 tribus, no está hablando de cristianos, ni de extranjeros, ni de gentiles. Está hablando estricta y exclusivamente, de forma literal, de hijos de Israel. Y dice de las 12 tribus. Aquí estamos hablando de un hebreo, Yohanan, es el que está escribiendo aquí. Y usted, amigo mío, tiene que ubicarse en contexto. Este libro fue escrito originalmente en hebreo. Este libro fue escrito por un hebreo de la tribu de Yahudá, Yohanan, Juan, en la isla de Patmos. Estaba exiliado en esa isla. Y allí él, que era hebreo y que hablaba hebreo, escribió en hebreo esa visión, no en griego. Para un público hebreo también. Porque estas cartas, esta revelación fue escrita para que fuese dada a 7 Keilot, 7 comunidades yaudí que estaban en el exilio. 7 comunidades yaudí o judías, entre paréntesis, que estaban en el exilio en la parte de Asia. Por lo tanto, usted tiene que entender, usted que me está escuchando, tiene que respetar este principio literario. Para usted poder entender un escrito, tiene que ubicarse en el contexto en el cual fue escrito ese, valga la redundancia, en el cual fue redactado ese escrito. Y este escrito fue redactado dentro de un contexto hebreo para un público hebreo. Y por lo tanto, Yohanan, para esa época, cuando él escribe eso, no existían cristianos. Por lo tanto, es un error pensar que esto era para cristianos. No, esto era para comunidades yaudí o judías que estaban en el exilio, y 7 en particular, 7 comunidades o keilot judías en particular. ¿Ve? De manera que aquí está hablando de tribus de Israel, como lo dice la Escritura, versículo 4. Y vi el número de los sellados, 144,000 sellados de las tribus de los Benei Israel, de los hijos de Israel. Y aquí comienza algo interesante. Aquí comienza a repetirse una frase 12 veces. ¿Qué quiere decir esto? Amigo, para aquellos que estudiamos profecía hebrea, para nosotros que conocemos de judaísmo, para nosotros que conocemos de fe Israel, de Torá, para hablar en más claro, ¿verdad? El concepto es para aquellos que conocemos de Emuná de Israel. Ese es el concepto apropiado. Sabemos perfectamente bien que a la hora de estudiar la profecía hebrea, porque son profecías hebreas, no cristianas, hebreas, no griegas, hebreas. Para aquellos que conocemos de profecía hebrea, sabemos, uno de los principios para la correcta interpretación de la profecía hebrea es que cuando una palabra o frase se repite más de una vez, usted debe entenderla de forma literal. Simple. Esto no tiene discusión. Y aquí hay una frase que se repite no una ni dos, no se repite 2 veces, se repite 12 veces, para dar a entender que son tribus literales. El versículo 5, de la tribu de Yahudá, 12,000 sellados, primera vez que se dice. De la tribu de Reubén, 12,000 sellados, segunda vez que se dice. De la tribu de Gad, 12,000 sellados, tercera vez que se dice. De la tribu de Asher, 12,000 sellados, cuarta vez que se dice. De la tribu de Naftalí, 12,000 sellados, quinta vez que se dice. Y así sucesivamente, hasta mencionar las 12 tribus. Aquí está hablando de tribus literales. No está hablando de tribus cristianas, ni mucho menos iglesia. Está hablando de tribus literales, de los Benei Israel, de la descendencia de Israel, cuya característica principal es que están circuncidados en el prepucio de la carne, de su órgano genital masculino. ¿Sí me hago entender? Eso es lo que está enseñando la Escritura. De manera que, sigo leyendo, versículo 7, de la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isahar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de Yosef, 12,000 sellados. De la tribu de Binyamin, 12,000 sellados. Son tribus literales, porque las frases se repiten 12 veces. O para no dejar lugar a dudas, la visión fue escrita y fue vista y escrita de esa manera para no dejar lugar a duda. Ahora bien, ahí vemos el concepto de Benei Israel, como lo leímos en el versículo 4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de las tribus de los hijos de Israel, de los Benei Israel. ¿Y qué dice Números? ¿Qué dice Números? En Números capítulo 6 leímos.
En Números capítulo 6 leímos, verso 22. Yahúa habló a Moshe diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirás a los hijos de Israel, diciéndole a los Bené Israel, no Bené Judá, Bené Israel, es decir, incluidos los Bené Judá, los Bené Yahudá, los hijos de la tribu de Yahudá. Así bendecirás a los Bené Israel, diciéndoles, Yahúa te bendiga y te guarde. Yahúa haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahúa alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Y pondrán mi nombre, no seudónimos, ni apodos, ni contraseñas, no, mi nombre, ¿verdad? Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Y yo los bendeciré. ¿Sobre quiénes? Sobre los Bené Israel. Y pondrán mi nombre sobre los Bené Israel y yo los bendeciré. ¿Se da cuenta usted? Es Bené Israel. Y es su nombre. Y su nombre es Yahúa. Y de esto vamos a hablar en otro tema. De hecho, sobre el libro se está escribiendo en cuanto a eso. ¿Por qué Yahúa y no Yahweh y no Jehová, mucho menos, y no Adonai y mucho menos Hashem? Hashem son dos vocablos hebreos que significa Ha, el, Shem, nombre, el nombre. Ahí no dice en número, y pondrán Hashem, y pondrán, y Yahúa dijo, y pondrán Hashem. No, Yahúa dijo, y pondrán mi nombre. De manera que cuando un roe, cuando un líder, un maestro de Torah de las comunidades seguidoras de Yahushua bendice de la manera como lo hace el judaísmo rabínico, está violando Torah. No está bendiciendo realmente porque no está colocando el nombre sobre los Bené Israel, del Creador, del Padre, del Creador de los cielos y de la tierra, del Padre Todopoderoso, Misericordioso y Clemente. Por lo tanto, se exime el Creador de bendecir a su pueblo. Porque dice, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Es decir, esa es la condición, que coloquemos su nombre para que Él nos bendiga. Si no colocas mi nombre, yo no te bendigo. Si tú colocas mi nombre, yo los bendigo. Esa es la condición. Una cosa lleva a la otra. De manera que cuando se viola el mandamiento de la bendición sacerdotal, colocándose cualquier cosa menos el nombre del Creador de los cielos y de la tierra y del mar y de todo lo que existe en ello, cuando se coloca otra cosa que no sea su nombre, no hay bendición. Así que por eso es que usted se dará cuenta que usted no tiene bendición. Se da cuenta de lo que está pasando realmente, se da cuenta de lo que está sucediendo realmente en su vida. ¿Por qué está sucediendo? Entonces, primeramente porque no están colocando el nombre del Creador de los cielos y de la tierra y del mar sobre usted. Están colocando otra cosa que no es su nombre, ¿verdad? Ahora, ahí vemos entonces el concepto. Y sobre el tema de Yahúa, ¿por qué Yahúa? ¿Por qué Yahúa? Y no Adonai, y no Yahweh. Sobre eso, como ya dije, hay un libro que está muy pronto a salir, no sé exactamente, pero créanme que está un libro, ese es un libro que estamos escribiendo y wow, existe información contundente, veraz, verdadera, contundente y veraz, que le moverá el piso a muchísimos, créanme. Y dentro de los cuales está incluido el capítulo ¿Por qué Yahúa? ¿Por qué Yahúa? ¿Cuáles son las razones fundamentales? ¿Cuáles son las razones de tipo torático, profético, histórico, gemátrico, o actuales, razones actuales? ¿Por qué Yahúa? No es porque me lo dijo fulano de tal. Yo no escribo por eso. Yo lo que escribo lo investigo primero y antes de escribir pido dirección divina. Reclamo esa promesa hecha por Yahushua. Reclamo Ruach HaKodesh, que nos sería enviada a aquellos que estamos sometidos a la autoridad de Yahushua HaMoshiach, que nos mostrará toda verdad. Porque ese es el compromiso, es la palabra de nuestro Moshiach y de su Padre empeñada allí. Y yo apelo a esa promesa y créame que se ha cumplido en mí esa promesa. Se ha cumplido. Yo bendigo el nombre de Yahúa Todopoderoso, Misericordioso y Clemente, porque esa promesa se ha cumplido en mí. Continuamos con el tema aquí. De manera que en Apocalipsis vemos reflejado nuevamente el concepto Bené Israel. Vemos reflejado allí a los hijos de Israel, cuya característica, una de las características principales es que todos están circuncidados en el prepucio para poder heredar la tierra de Canaán, porque es una condicionante. Una de las condicionantes para poder tener derecho a esa herencia de la tierra de Israel es estar circuncidado en el prepucio. Ahora bien, de la carne, que tiene el significado, obviamente, de la circuncisión en el corazón.
pero una cosa no quita la otra. Las dos son complementarias, porque recuerde que la circuncisión en el prepucio de la carne es un pacto perpetuo. Y el que no se circuncide en la carne, el hijo de Israel, el Bené Israel, que no se circuncida en la carne de su prepucio, ha violado mi pacto y será borrado de esa tribu. Será borrado de su pueblo o de esa tribu, para que se pueda entender mejor. ¿Se da cuenta? Entonces, ahí está la situación planteada allí. Ahora, yo dije hace poco también que dentro del mismo capítulo 7 vamos a ver reflejados los dos categorías de las tres que existen. Recuerden que existen tres categorías de seres humanos: los Bené Noah, los Bené Abraham y los Bené Israel. Ya leímos en capítulo 7 de Apocalipsis una categoría, ¿verdad? Los Bené Israel, ¿verdad? Ahora vamos a ver reflejado allí una segunda categoría, que son los Bené Abraham. Cuando leemos en el capítulo 7, verso 9 en adelante, allí vamos a ver reflejado ahora una de esas tres categorías, que son los Bené Abraham, versículo 9. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Aquí no está hablando de los 144,000. Recuerden que los 144,000 son contables, tienen un número exacto. 144,000, 12,000 de cada tribu, ni uno más ni uno menos. Y esto es preocupante, créame. Esto es preocupante, porque aquí me está diciendo que estas verdades que yo estoy compartiendo con usted, y muchas otras que están escritas en el libro que está por salir, y muchas otras que irán siendo reveladas también, porque ojo, no es que yo tenga toda la verdad, no, sencillamente a mí se me ha mostrado una partecita de las verdades que tienen que ir saliendo a la luz, una pequeña partecita nada más, que está siendo escrita en ese libro. Y muchas verdades como esta y muchas otras no serán aceptadas por la inmensa mayoría de los miembros de las 12 tribus de Israel, incluidas los Bené Yehuda, los judíos. Solamente de la tribu de Yehuda hay millones en la actualidad. Y aquí me está diciendo, Revelaciones de Yahuwah, me está diciendo que solamente de esos millones, 12,000 únicamente aceptarán esta verdad. 12,000, nada más, ni uno más ni uno menos. Por eso es que se habla del concepto remanente. De las 12 tribus de Israel, no solamente de la tribu de Yehuda, sino de las 12 tribus, solamente se van a salvar en total, solamente van a aceptar esta verdad. Van a volver a las sendas antiguas. Van a asumir los vínculos del pacto de los cuales habla Ezequiel capítulo 20. Solamente serán 144,000 nada más. Ni uno más ni uno menos. 12,000 de cada tribu. De manera que esto no es para muchos, esto es para pocos. Bien dice el profeta, mi pequeña manada. Bien dice la escritura, mi pequeña manada, remanente, sobrevivientes, un pequeño grupito nada más. De los hijos de Israel, solamente un remanente será salvo. Solamente un remanente será salvo. No son mis palabras, no son palabras de Ramírez Ben Israel, son palabras de las Sagradas Escrituras, que yo solamente estoy parafraseando, repitiendo, dando a conocerlo. Entonces esto es de preocupar, Y también dice la Escritura por allí, ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que van por allí practicando mandamientos de hombre. Pero estrecho y angosto es el camino que lleva a la salvación, y son poquitos los que lo hallan, son pocos. Para ser exacto, ¿saben cuántos son? 144,000, ni más ni menos. Eso es poco, eso es un remanente. Ahora bien, en el capítulo 7, verso 9, ahora vamos a leer de los Bené Abraham, ¿verdad? Una multitud que nadie podía contar. Los 144,000 que son los Bené Israel son contables. Es un número limitado. Pero los Bené Abraham, dice así, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación y tribu y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas de quitel y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Elohim, que está sentado en el trono, y al Cordero. Obviamente ese Cordero es Yahushua. Versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Adón, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación
y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Repito, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre de Yahushua. Están identificados con Yahushua. Están identificados con Yahushua porque se sumergieron en la Tevilá en el nombre de Yahushua. No de Yahshua, ni de Yeshu, ni de Yeshua, ni mucho menos Jesús. Que ese es otro tema que está incluido en el libro. ¿Por qué Yahushua? Y créame que te vas a sorprender, mi amado. Te vas a sorprender. Te vas a sorprender sobremanera cuando te des cuenta de las razones escriturales, de las razones proféticas de por qué Yahushua. Ni una letra más, ni una letra menos. Yahushua. Es otro tema que va incluido en el libro que te recomiendo que cuando salga al público, cómpralo. Cómpralo y sácale copia para que eso se multiplique. Para que esa información llegue a todos lados. ¿Entiendes? Ahora bien, entonces sucede eso. Sí, cuando salga el libro, sáquele copia, todas las que puedan. Yo no voy a molestar por eso. Que derecho de autor, no, sáquele copia a eso. Lo importante es que eso se multiplique lo más que se pueda. ¿Oye? Ahora bien, ¿qué sucede? Sucede lo siguiente. Aquí dice que está hablando de un número que nadie podía contar. Son personas que vienen de las naciones, no vienen de las tribus de Israel. Los de las tribus de Israel están reflejados desde el verso 1 hasta el verso 8, pero los que son 12,000 de cada tribu. Pero aquí está hablando de otro grupo de gente que esto sí nadie los puede contar. Con decirte que se van a salvar, van a ser más los salvos de las naciones que de la misma nación de Israel. Increíble. Esta verdad que yo estoy compartiendo contigo va a ser mayormente aceptada de una manera ilimitada, increíble, ¿verdad? Por las naciones, gente de las naciones, que de la misma nación de Israel. Es lo que está enseñando allí la Escritura. Es lo que está enseñando allí la Escritura y que yo estoy transmitiéndotelo a ti. Ahora bien, y así dice, verso 14, repito, yo le dije, Adón, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, y ese Cordero es, tú y yo sabemos que es Yahushua, no hay otro, porque estos están delante del trono, y les sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono, extenderá su tabernáculo. El que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y esto me remite de forma automática, de forma inmediata a Isaías, capítulo 56, para que tú te des cuenta que sí está hablando de los Benei Abraham. Es decir, ahí vamos a darnos cuenta. ¿Quiénes son los Benei Abraham? Vaya al segundo video y al tercer video de esta videoconferencia que vengo dando, y ahí se va a dar cuenta ustedes quiénes, ahí está toda la información. Ahí está toda la información de quiénes son los Benei Abraham, por qué son Benei Abraham, cuáles son las características de Benei Abraham, qué hay que ser para ser Benei Abraham, cuáles son los compromisos de un Benei Abraham. Ahí está toda la información en el segundo y tercer video, porque está dividido en dos partes: Benei Abraham primera parte y Benei Abraham segunda parte. Léalo, yo no voy a llover sobre mojado, porque el tema de hoy en este video es los Benei Israel, pero inevitablemente hay que tocar por encima a los Benei Noah y a los Benei Abraham para poder explicar con detalle, con base, el concepto de Benei Israel y sus características y sus, peculiaridades como tal. Ahora bien, cuando nosotros vamos a Isaías, ahí te vas a dar cuenta. Fíjate que en Isaías, capítulo 56, nos vamos a encontrar de nuevo ese concepto de los Benei Abraham. Por ejemplo, leímos que en Apocalipsis, capítulo 7, verso 15, dice así. Apocalipsis, capítulo 7, verso 15. Porque estos están delante del trono. Está hablando de las muchedumbres, de los hijos de los extranjeros, de aquellos que han aceptado esta verdad y que han hecho Tevilá en el nombre de Yahushua y están identificados con Yahushua y pasaron por una gran tribulación. Y en aras de serle leal a Yahushua y a su padre, prefirieron ofrendar a sus vidas, dejarse matar. Y hay un tema interesante.
que tiene que ver con la señal y la marca. Ese es otro tema del capítulo. Es otro capítulo del libro, se llama así, la señal y la marca. Te vas a dar cuenta también de allí muchas cosas interesantes. Estas personas van a preferir dejarse matar, y para ser más exacto, dejarse decapitar, antes que serle desleal a Yahushua y a su padre. Por eso es que dice así, verso 14, yo le dije, Adón, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Se dejaron matar antes que serle traidor a Yahushua y a su padre. Yahuwah, todopoderoso, misericordioso y clemente, bendito su nombre. Bendito su nombre. Versículo 15. Por esto están delante del trono de Eloah y les sirven día y noche. ¿Por qué? Por ese sacrificio que hicieron. Es que están delante del trono de Eloah y les sirven día y noche, y en su templo, y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y cuando yo leo esa frase, automáticamente me acuerdo de Isaías 56, versículo 6 en adelante. Isaías 56, versículo 6 en adelante dice así, en Yisiyahu, dice así: y a los hijos de los extranjeros que sigan a Yahuwah para servirle, y que amen el nombre, de Yahuwah, para servirle, y que amen el nombre de Yahuwah para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de Shabbat, para no profanarlo, y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi monte Kadosh, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Verso 7, lo voy a repetir. Yo los llevaré a mi monte Kadosh y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Esto es el profeta Isaías, capítulo 56, versos 6 y 7, y está hablando de una profecía que todavía no ha tenido cumplimiento. Va a tener cumplimiento, sí. Y esto es exactamente lo que Yohanan está diciendo también en Apocalipsis capítulo 7, verso 15. Por esto están delante del trono de Eloah los hijos de los extranjeros, y les sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Los Benei Abraham. Los Benei Israel y los Benei Abraham están reflejados en el capítulo 7 de Apocalipsis. Los primeros Benei Israel están reflejados desde el verso 1 hasta el verso 8, y a partir del verso 9 se comienza a hablar hasta el verso 17, se comienza a hablar de los Benei Abraham. Tenemos ahí eso también. Ahora bien, hay una cita en el libro a los Gálatas que me llama poderosamente la atención y quiero compartirla con ustedes, donde vamos a ver reflejados ahora, así como vimos reflejados aquí, así como vimos reflejados en Revelaciones de Yahuwah, en Apocalipsis, para que me puedas entender, hablando en criollo, así como vimos reflejados en Apocalipsis, capítulo 7, a dos de las tres categorías, a los Benei Israel y a los Benei Abraham, ahora vamos a ver reflejados en la carta a los Gálatas, dos categorías de nuevo. Solo que va a ser en este caso a los Benei Noach y a los Benei Abraham. Pero siempre son tres categorías, únicamente de personas las que existen realmente ante la presencia del Creador de los cielos, de la tierra y del mar. Bendito su nombre, Yahuwah. ¿Ven? Vamos a Gálatas. La carta a los Gálatas. Para comenzar, ubiquémonos en contexto. ¿Quiénes eran los Gálatas? ¿Eran hijos de Israel? No. Eran gálatas. ¿Eran hebreos? No, eran gálatas. ¿Hablaban hebreo? No, eran gálatas. Eran extranjeros. Eran gentiles. Practicaban idolatría. No conocían de Torá. No sabían de Mashiach. Y a través del instrumento
que usó Yahushua para dar a conocer al Eloa de Israel y su Torah, y ese instrumento, es nuestro amado hermano Pablo. Los Gálatas llegan a tener ese conocimiento del Eloa de Israel y se incorporan a la fe de Israel y retornan al Eloa de Israel a través de los méritos de Yahushua. Y usted tiene que tener en cuenta ese concepto. Tiene que tomar en cuenta necesariamente ese contexto para que pueda entender la carta a los Gálatas. Es una carta que escribió nuestro amado hermano Pablo a los Gálatas para explicarle a ellos el concepto de Benei Abraham, para explicarles a ellos que ellos son ahora linaje de Abraham, hijos de Abraham, según la promesa hecha a Abraham. ¿Se acuerdan? Eso está en los videos anteriores. Vayan a los videos anteriores para que se ubiquen en contexto. ¿En qué momento se le hizo a Abraham una promesa de ese tipo? ¿En qué se basa Ramírez Ben Israel, este es su servidor, para enseñar lo que está enseñando en este momento? En el capítulo 3 de la carta a los Gálatas, aquí vemos a un Pablo que es hebreo, que pertenece a la tribu de Benjamín, porque así nosotros lo sabemos por él, ¿verdad? Él no nos dice que él pertenece a la tribu de Benjamín, él es de la tribu de Benjamín, ¿verdad? Y es hebreo y practica la emuná de Israel, vive la emuná de Israel, en criollo, judaísmo, que no es el término apropiado tampoco, pero para que me puedas entender también, ¿verdad? Ahora, lo cierto del caso es que Pablo, a pesar de que es un hebreo de la tribu de Benjamín, él se identifica, se coloca aquí en el lugar del lector, se identifica como un Gálata, para poder plantear su argumento y darles a entender a los Gálatas su nueva condición, dada a ellos por los méritos de Yahushua. Él se ubica en el papel del lector, se ubica en la posición del lector, quise decir, se ubica en la posición del lector y se hace pasar como si fuera un Gálata para poder plantear su argumento. ¿Me hago entender? En el capítulo 3, versículo 23, vamos a leer lo siguiente. Dice él: y antes que viniera la promesa que se recibe por la fe obediente, estábamos encerrados bajo una ley que excluía a los gentiles. Él se identifica como un Gálata. No es que él sea Gálata, él es una de las maneras de él enseñar. Él se identifica con el lector en sus cartas, él se identifica con el lector. En este caso los lectores son Gálatas, porque la carta va dirigida a los Gálatas, que van a leer esa carta. Y una de las características de nuestro amado hermano Pablo en sus enseñanzas es que él, en la mayoría de sus cartas, siempre suele identificarse con el lector. Se hace uno con ellos para poder plantear sus argumentos. Esto hay que entenderlo también, es entender la metodología de enseñanza del hebreo de la tribu de Benjamín que se llama Pablo, ¿verdad? Y antes que viniera la promesa que se recibe por la fe obediente, ¿cuál promesa? Yahushua, ¿verdad? Estábamos encerrados bajo una ley que excluía a los gentiles. ¿Cuál ley? Las leyes noédicas, ¿verdad? Las leyes noédicas. Estábamos encerrados en una ley que excluía a los gentiles, confinados por esa ley, así, para la fe obediente que sería revelada, ¿verdad? Así que la ley ha sido nuestro velador legal. ¿Qué es un velador? Un cuidador, un siervo que cuida a un niño. Hay un niño chiquito y contratan a una nana. Vamos a decirlo así, una nana. Son esas mujeres que contrataban para que cuidara a un bebé y lo protegiera, lo cuidara y lo llevara a la escuela y la cuestión hasta que fuera grandecito, ¿verdad? Y ya listo, ¿verdad? La nana no enseña, la nana lo que hacía era cuidar. Así, aquí Pablo pone de manifiesto, compara a esta ley noédica, la compara como con un ayo, un velador, un cuidador, un siervo, una nana que cuida a un niño chiquito. La nana no enseña, su función es cuidar nada más, proteger, hasta que el niño esté grandecito y ya se le lleva al maestro para que el maestro le enseñe. Se le lleva a la escuela. La nana lo que hace es llevar al niño a la escuela, no le enseña al niño, lo que hace es cuidar al niño, protegerlo y llevarlo cuando ya está grandecito lo lleva a la escuela para que el maestro lo enseñe. Y ese es maestro Yahushua. Aquí nuestro amado hermano Pablo está haciendo ese cuadro comparativo, ¿verdad?
Pablo asume la posición de lector y se identifica como uno de ellos para expresar su argumento, como ya lo dije. Y antes que viniera la promesa, versículo 23, y antes que viniera la promesa que se recibe por la fe obediente, estábamos encerrados bajo una ley que excluía a los gentiles, confinados así para la fe obediente que sería revelada. Así que la ley, esa ley de la cual está hablando, ¿verdad? Que estábamos encerrados, confinados en esa ley ha sido nuestro velador legal, ¿De qué ley está hablando? Está hablando de los Gálatas, está hablando de las 7 leyes noédicas, de los 7 mandamientos dados a toda la humanidad, ¿verdad? Es de esa ley que está hablando. Aquí estamos viendo primero reflejarse allí el concepto de Benei Noa, ya en estos 2 versículos, el versículo 23 y el versículo 24 del capítulo 3 a los Gálatas, de la carta a los Gálatas. Versículo 24. Así que la ley ha sido nuestro velador legal, un tutor, un siervo, un cuidador que impone su dominio sobre el niño para asegurarse que haga lo que tiene que hacer. ¿Ves? Para indicarnos quién es el Mashiach. Repito, versículo 24 lo voy a repetir porque es importante. Así que la ley ha sido nuestro velador legal. Esa ley que nos confinó allí, nos tenía confinado allí, nos estaba cuidando allí, ¿verdad? Hasta que se manifestara la promesa de la fe obediente. Así que la ley ha sido nuestro velador legal para indicarnos quién es el Mashiach, a fin de alcanzar la bendición de ser declarados justos por la fe obediente. Pero habiendo venido el cumplimiento de la promesa, ya no estamos bajo el cuidador legal, ya no estamos bajo esas leyes noédicas, ya no somos Benei Noa. Es lo que está diciendo nuestro amado hermano Pablo allí. Ya no somos Benei Noa. Sin embargo, yo veo congregaciones por allí que por tener malos maestros de Torah le han colocado en su fachada Congregación Benei Noa. ¡Wow! Yo me he sorprendido. Veo eso. Y eso me demuestra una sola cosa, que tienen un maestro en Torah que no está claro todavía en cuanto a las 3 categorías de seres humanos. Porque aquí mi amado hermano Pablo me está diciendo que ya cuando se manifestó Yahushua, ¿verdad?, que era el Mesías, la revelación de la fe obediente, y a través de los méritos ya no estamos bajo ese cuidador legal, ya no aplican para nosotros únicamente esos 7 mandamientos noédicos. Ojo, oído, ya no aplican únicamente esos 7 mandamientos noédicos para los Benei Noa. Versículo 25, vamos a leerlo de nuevo. Versículo 25, pero habiendo venido el cumplimiento de la promesa, ya no estáis bajo el cuidador legal, que son esas 7 leyes noédicas, que es esa ley que nos tenía confinados, que estábamos encerrados bajo una ley que excluía a los gentiles, confinados así para la fe obediente que sería revelada, que es Yahushua. Versículo 26, pues ahora todos vosotros sois también hijos de Elohim por vuestra fe obediente en Mashiach y Yahushua. Podemos decir tranquilamente, porque se está hablando de él. Versículo 27, porque todos los que habéis bajado a las aguas en Mashiach, todos aquellos que han hecho tevilá en criollo, se han bautizado, vamos a hablarlo en criollo, que no es el término apropiado porque es un término que pertenece al cristianismo, que han hecho tevilá en el nombre de Yahushua, Hamoshiach, no en el nombre de Yeshua o de Yesu, de Yahshua, ni mucho menos de Jesús, no. Y vuelvo y repito, hay un tema importante que está incluido en ese libro que explica por qué Yahushua, ni una letra más ni una letra menos. Debe ser, es obligatorio, es necesario, fundamental y vital de que sea en el nombre de Yahushua, no en otro, ni en abreviados ni nada por el estilo. Eso es pecado. Eso es pecado, abreviar los nombres el nombre del rey de Israel. Eso es pecado. Y créanme que usted se va a sorprender cuando lea eso allí y se demuestre allí. Ahora bien, versículo 27, porque todos los que habéis bajado a las aguas en Moshiach, de la justicia de Moshiach estáis revestidos. Por lo que ser yaudí o no yaudí, siervo o esclavo, varón o mujer, no es lo más importante,
No es que ser Bené Israel no sea importante, sí es importante, pero no es lo más importante en este momento para lo que nos atañe, es lo que quiere decir nuestro amado hermano Pablo. Porque ¿qué es lo más importante realmente? La salvación. Un Bené Israel se caracteriza por la circuncisión en el prepucio de la carne, pero la circuncisión en el prepucio de la carne no es para salvación. Para salvación es Yahushua HaMashiach y sus méritos que nos sean imputados a nosotros al sumergirnos en la tevilá en su nombre. Al sumergirnos en la tevilá en su nombre y ejercer fe obediente en sus enseñanzas, estamos siendo inscritos en el libro de la vida, seas Bené Israel o seas Bené Abraham, independientemente, aplica para ti lo mismo, sumergirte en el nombre de Yahushua, para que puedas asegurarte un cuerpo espiritual para tu Neshama, para tu alma espiritual, para cuando llegue la resurrección, para cuando regrese nuestro Moshiach y se dé la primera resurrección, tu alma no se encuentre desnuda. Aquí lo más importante no es que tú seas esto o que seas aquello. Aquí lo más importante es que tú te asegures la salvación. Es lo que está queriendo decir nuestro amado hermano Pablo allí. Porque el ser judío, verso 28, porque el ser judío o no judío, ser yaudí o no yaudí, porque ser siervo, esclavo, varón o mujer no es lo más importante. Pues ahora todos sois partes de uno, Moshiach. Seas yaudí o no seas yaudí, seas Bené Israel o no seas Bené Israel, seas Bené Abraham, independientemente, lo que importa aquí es que tú reconozcas y te identifiques con Yahushua HaMashiach. Eso es lo que importa, tu salvación. Porque la circuncisión en el prepucio es una señal de un pacto en particular que tiene que ver con heredar la tierra de Canaán. Mientras que aquí vamos a leer algo interesante. En el verso 28, vuelvo y repito, porque el verso 28, versículo 28, porque el ser yaudí o no yaudí, siervo o esclavo, varón o mujer, no es lo más importante, pues ahora todos sois parte de uno, Moshiach, Yahushua. Y si vosotros, le está hablando a los Gálatas, hijos de extranjeros, que han hecho tevilá en el nombre de Yahushua, y si vosotros sois de Mashiach, entonces sois descendientes de Abraham y herederos del mundo por venir. Según la promesa, termina diciendo allí nuestro amado hermano Pablo. ¿Qué van a heredar los Bené Abraham? Lo acabo de leer. Vuelvo y repito. Y si vosotros sois de Mashiach, entonces sois descendencia de Abraham y herederos del mundo por venir, según la promesa. Los Bené Abraham heredarán el mundo por venir. Pero los Bené Israel, este grupo en particular, aparte de heredar el mundo por venir, va a heredar la tierra de Canaán. Y la condicionante para heredar la tierra de Canaán, una de las condicionantes principales y fundamentales, es que debe estar circuncidado en el prepucio de la carne. De lo contrario, si un varón de alguna de las 12 tribus de Israel no cumple con ese pacto de la circuncisión en el prepucio de la carne, ha violado el pacto, dice Yahuwah, y será cortado de su tribu, de su pueblo. ¿Se da cuenta usted? ¿Se da cuenta usted, mi amado? Ahí están las tres categorías. Ahí están las tres categorías reflejadas. Los Bené Abraham, los Bené Noah, quise decir, los Bené Abraham y los Bené Israel. Esas son las tres categorías de seres humanos que existen realmente ante la mirada del Creador de los cielos, de la tierra, del mar y de todo cuanto existe en ellos. Yahuwah, bendito su nombre. Entonces es importante que las yeshivas, las escuelas de Torah, las sinagogas que reconocen la Mesías de Yahushua, manejen estos tres conceptos a la perfección. Y no estén enseñando barbaridades por allí, como por ejemplo colocarle a sus fachadas, a sus casas de estudio de Torah, colocarle congregación Bené Noah. ¿Qué es eso? No es que ser Bené Noah sea malo, no es malo, siempre lo he dicho, ser Bené Noah no es malo, porque también un Bené Noah se va a salvar, siempre y cuando sea un justo de las naciones, solo que se va a salvar en la segunda resurrección, 1000 años después de concluido
el gobierno mesiánico de nuestro maestro, de nuestro Ribi, de nuestro rey, Yahushua HaMoshiach, Melech de Israel. No hay otro, y no esperen a otro. Miren ese libro que estamos desarrollando, te vas a dar cuenta por qué Yahushua es el Moshiach. Y se pierde el tiempo, están perdiendo el tiempo, muchos están perdiendo el tiempo esperando a otro Mesías. No va a venir otro, el que va a venir es Yahushua. Y ya hay evidencias contundentes y actuales, inclusive desde el punto de vista torático, profético, escritural, gemátrico, arqueológico, cantidad de evidencias que corroboran vez tras vez en mí, Ramírez Ben Israel, que Moshiach, el Hamoshiach, es Yahushua. El rey de Israel es Yahushua. La máxima autoridad en Torah en todo Israel es Yahushua. Y no tiene paralelos. No tiene paralelos. No tiene nadie que le haga sombra. Créame. Y a él es a quien yo predico. A mi rey, a mi maestro Yahushua HaMoshiach. Es a él a quien yo predico y enseño. Y no me cansaré de predicarlo y enseñarlo. Bendito su nombre, Yahushua HaMoshiach, Melech de Israel. Entonces, en esas congregaciones, y esto es un mensaje muy especialmente a las comunidades mesiánicas que no están ubicadas porque tienen maestros de Torah, o que simpatizan con el judaísmo rabínico, o que simpatizan todavía con el cristianismo. No están ubicadas. Dijera el profeta, viven entre dos aguas. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Dice el profeta. Si Yahuwah es el Todopoderoso, obedecedle a él, seguidle, pero de una buena vez y por todas. Ahora, si el judaísmo rabínico es tu guía espiritual, bueno, váyanse con ellos, listo, y se acabó el rollo. O si el cristianismo todavía te sigue simpatizando, vete con el cristianismo de una, pero ya se acabó la cuestión. Pero decídanse, porque esa mezcla, ese sincretismo de agua fría y agua caliente, esa mezcla va a hacer que seas vomitado de la boca de nuestro Elohim, Yahuwah, todopoderoso, misericordioso y clemente, bendito su nombre. ¿Entiendes? Entonces, aquí vemos reflejado los tres conceptos, las tres categorías. Te los he demostrado, te lo he demostrado con las escrituras. Te invito, si no estás ubicado en los temas anteriores, vea los temas anteriores. Benei Noach, primer video de este ciclo de conferencia. Segundo y tercer video tiene que ver con los Benei Abraham, y este cuarto video que tiene que ver con los Benei Israel. Benei Israel. ¿Ve? Los Benei Israel somos todos aquellos que pertenecemos a una de las 12 tribus de Israel, que nos caracterizamos, entre otras cosas, por un edot muy en particular, por una señal identificativa, quise decir en particular, que es la circuncisión en el prepucio de la carne, como condicionante principal para poder heredar la tierra de Canaán. Y si estás identificado con Yahushua, tú, Benei Israel, si estás identificado con Yahushua, ¿cómo? Haciéndote vilá en su nombre, vas a tener parte en la primera resurrección. No lo digo yo, Ramírez Ben Israel, lo dice la Escritura, lo dice Tesalonicenses, lo dice Corintios, en muchas otras partes, que una condicionante para poder tener parte en la primera resurrección es estar identificado con Yahushua HaMoshiach, como Melech de Israel. Y allí estamos hablando de dos categorías únicamente. Los que están identificados con Yahushua son los Benei Abraham, y deben ser los Benei Israel también. Son los Benei Abraham y deben ser los Benei Israel también. Mientras que los Benei Noach, por no tener conocimiento de Torah, por X o Y razón, no se les culpa, por X o Y circunstancia, nunca han tenido conocimiento de Torah, nunca han tenido esa luz, nunca han sabido mucho menos de un Moshiach y mucho menos de Yahushua. Eso, estamos hablando de las naciones. Y dentro de esa categoría existe una clasificación que son los justos de las naciones. ¿Quiénes son? Son aquellos Benei Noach que han guardado sin darse cuenta, han vivido una vida de acuerdo a los dictados de su conciencia, que les dicta: no matarás, no robarás, no adulterarás, no blasfemarás, que les dicta todos estos mandamientos noédicos, establecer cortes de justicias,
no comer partes vivas de un animal, comer partes de un animal vivo, no idolatría, son mandamientos noédicos para la humanidad. Y estas personas justas de las naciones se han caracterizado por guardar esos mandamientos noédicos, inclusive sin darse cuenta. Son justos de las naciones. Son justos de las naciones y tendrán parte. Y resucitarán en la segunda resurrección, pero serán salvos. Y no lo enseño yo, lo enseña la Escritura. Vaya los videos. Pero mis amados, de esta manera, mis amigos amados, de esta manera concluyo el ciclo de videoconferencias que está dividido en 4 videos de las 3 que hablan sobre las 3 categorías de seres humanos, ¿verdad? Que existen ante el Creador de los cielos y de la tierra y del mar. Soy Ramírez Ben Israel, profesor de historia y maestro de Torá. Puedes ubicarme en las direcciones de las redes sociales que vamos a colocar aquí para que nos ubiques en las redes sociales, ya sea en YouTube, ya sea en Facebook, en Instagram. Nuestro número de WhatsApp también, si se quiere comunicar conmigo para algún tema que podamos tratar por allí. Bueno, para enseñar, estoy llamado a enseñar, es mi deber. Enseño al que quiera aprender, al que no quiera aprender lo dejo en el mar de la ignorancia. Simple y llanamente se le respeta, tan sencillo como eso. Y esa es mi labor, mi deber, mi función, mi cometido, mi misión a cumplir en este mundo. Entonces, bueno, me pongo a la orden ante todos ustedes. De esta manera me despido. Bendiciones en lo alto, y para todos aquellos, bueno, les deseo lo mejor, y que si puedes tú compartir este video, compártelo. Si tú crees que este video es relevante para la salvación, que sí lo es, entonces te insto a que compartas este video con todos tus amigos y familiares. Compártelo, no solamente este video, sino todos los videos que tenemos allí en YouTube, ¿verdad? Compártelos, para que muchas almas puedan tener conocimiento de la verdad, para que muchas almas puedan ser salvas, para que muchas almas puedan tener parte en la primera resurrección, ¿sí? Entonces te invito a que compartas este video todas las veces que puedas. Bendiciones de lo alto para ti, me despido. Shalom, shalom.